12 de septiembre de 1983. En las alturas gélidas de Ayacucho, donde el viento silba con la voz de fantasmas antiguos, la teniente Sofía Vargas, psicóloga asimilada al ejército peruano, se encontraba de pie frente a una fila de 73 mujeres. No eran soldados de un ejército extranjero, eran peruanas, recién capturadas, miembros de la facción más sanguinaria que había visto nacer nuestra tierra. El olor, una mezcla agria de miedo, suciedad y desnutrición, era una ofensa a los sentidos, casi insoportable bajo el sol implacable de la puna. Aquellas mujeres, enfermeras y combatientes de Sendero Luminoso, habían sobrevivido por más de 6 meses escondidas en las cuevas que perforan las entrañas de los Andes. 6 meses sin un baño, 6 meses con la misma ropa hecha jirones pegada al cuerpo, 6 meses bebiendo el agua que se filtraba por las rocas y masticando raíces amargas para engañar al hambre. La teniente Vargas, una mujer de la costa cuyo quechua era tan fluido como su español gracias a sus abuelos, tenía órdenes directas de su comandante, el coronel Mateo Ríos. Trátelas, Sofía, le había dicho con su voz cansada de guerra, como trataría a nuestras propias enfermeras si cayeran en manos enemigas. Trátelas como esperaría que trataran a las nuestras. Esa simple directiva, un destello de humanidad en un conflicto que parecía haberla desterrado por completo, estaba a punto de desencadenar una situación sin precedentes en la historia de nuestra guerra interna. Lo que los jóvenes soldados que las custodiaban con el fusil en alto no sabían, o quizás preferían ignorar, era que esas mujeres habían sido adoctrinadas para esperar lo peor. La propaganda del partido era un veneno destilado con claridad y especificidad. Los milicos, los hombres del Estado, eran bestias, demonios con uniforme que no respetaban a las mujeres. Las violarían antes de degollarlas, las usarían como esclavas de sus más bajos instintos. Esas 73 prisioneras, con los ojos hundidos pero aún encendidos por el fuego del fanatismo, creían con cada fibra de su ser que estaban a punto de ser ultrajadas y ejecutadas. Algunas, las más jóvenes, habían intentado quitarse la vida antes de la captura, un último acto de lealtad a la causa. Fueron detenidas por sus camaradas, cuyos cuerpos, debilitados por el hambre, ya no tenían la fuerza para cumplir con la directiva final del partido. Pero el coronel Ríos, un hombre que había visto demasiada sangre derramada en ambos bandos, tenía un plan distinto. Un plan que, él esperaba, podría empezar a romper el ciclo infernal de propaganda y odio que desangraba al Perú. Si quiere descubrir cómo un solo acto de dignidad humana pudo cambiar los protocolos de una guerra fratricida, le pido que preste atención. A veces, las batallas más importantes no se ganan con balas. 10 de septiembre de 1983. 2 días antes de que el camión militar descargara su frágil y peligrosa carga humana en el campamento, el coronel Ríos convocó a su equipo de ingenieros en su austera oficina, un cubículo de madera contrachapada que olía a café pasado y a informes de inteligencia. El capitán Roberto Ferrer, del batallón de ingeniería N grados 34, un hombre práctico y acostumbrado a construir puentes y trincheras, recibió las órdenes más extrañas de su carrera. Capitán, comenzó Ríos, señalando un punto en un mapa del campamento, necesito que construyan instalaciones de baño para mujeres. Privadas. Con puertas que se puedan asegurar por dentro y con cortinas. Y las quiero separadas de las instalaciones de los hombres por al menos 200 metros. Ferrer parpadeó, confundido. El polvo del campamento parecía haberse metido hasta en su cerebro. Mi coronel, con todo respeto, los prisioneros, los terrucos, usan las letrinas de campo. Las zanjas de siempre. ¿Por qué este tratamiento especial para ellas? La respuesta de Ríos fue tan simple como profunda, una filosofía entera contenida en una frase. Porque son mujeres, capitán. Y porque quiero que entiendan desde el primer momento que no somos los monstruos que su propaganda les ha hecho creer que somos. El capitán Ferrer y su equipo, un grupo de hombres curtidos por el sol y la guerra, trabajaron durante 48 horas sin descanso. Murmuraban entre ellos, por supuesto. Algunos habían perdido amigos, hermanos de armas, en emboscadas senderistas, destrozados por dinamita o rematados con un tiro de gracia. Tanto esfuerzo por unas terrucas, mascullaba un sargento mientras cortaba madera. A mi compadre lo desollaron vivo. Pero las órdenes eran las órdenes, y las cumplieron con la eficiencia resignada del buen soldado. Levantaron una estructura de madera con 6 duchas individuales. Cada cubículo tenía su propia puerta con un pestillo de metal por dentro. Cada una tenía una cortina de lona encerada para mayor privacidad. Crearon un área separada para vestirse, también con cortinas, para que ninguna se sintiera expuesta. Todo estaba diseñado para ofrecer la máxima privacidad, un lujo inexistente en medio de la guerra.
Construyeron también letrinas separadas, con paredes completas y puertas que cerraban, nada que ver con las zanjas abiertas y malolientes que usaban los hombres, tanto soldados como prisioneros. Ríos tenía otra instrucción, aún más específica. Quiero jabón. Jabón de verdad, no esa cosa áspera que usamos para lavar la ropa. Consigue el tipo de jabón que usarían nuestras propias enfermeras en el hospital de Lima. El encargado de intendencia, el joven teniente Gamarra, revolvió cielo y tierra en los suministros. Finalmente, en una caja olvidada del botiquín médico, encontró un tesoro, 100 barras de jabón Bolívar, el que olía a limpio, a hogar, a un mundo que parecía ya no existir. Jabón de tocador, no la pasta industrial que resecaba la piel. El coronel también ordenó que se proveyeran toallas limpias, no los trapos que solían darles, sino toallas de felpa de verdad, y ropa limpia. Uniformes de fajina del personal femenino del ejército, ajustados a las tallas más menudas de las mujeres andinas. La tropa observaba los preparativos con una mezcla de asombro y resentimiento. La tensión era palpable. Por eso, antes de la llegada de las prisioneras, Ríos reunió a todo su personal. Su explicación fue directa, sin adornos. Señores, dijo, mirando a los ojos de cada uno de sus hombres, a estas mujeres les han metido en la cabeza que somos monstruos sedientos de sangre. Cada acción que tomemos en las próximas 72 horas, cada gesto, cada palabra, será analizado y eventualmente reportado al mando central de Sendero. Si las tratamos como basura, confirmaremos su propaganda y haremos que el próximo pelotón senderista luche hasta el último hombre. Pero si las tratamos con una dignidad elemental, hizo una pausa. Dejando que el silencio subrayara sus palabras, creamos una duda en sus mentes. Y esa duda, señores, es un arma. Esa duda puede salvar vidas peruanas cuando la siguiente columna considere rendirse en lugar de inmolarse. Esto no es sentimentalismo barato. Es estrategia militar. 12 de septiembre de 1983. Cuando las 73 mujeres bajaron del camión en el campamento Vilcaso Amán, estaban aterradas. Algunas temblaban de forma visible, un espasmo incontrolable producto del frío, el miedo y la debilidad. Sus edades iban de los 19 a los 47 años. Muchas cojeaban, con heridas mal curadas cubiertas de harapos sucios. Todas estaban severamente desnutridas. El equipo médico estimó que cada una había perdido entre 10 y 20 kilos. Sus pómulos afilados y sus ojos hundidos les daban el aspecto de calaveras vivientes. La teniente Sofía Vargas, con su uniforme impecable que contrastaba brutalmente con la miseria frente a ella, se acercó al grupo. Su dominio del quechua, aprendido en el regazo de su abuela ayacuchana, era el arma que el coronel Ríos había elegido para esta batalla. Se dirigió a la prisionera de mayor rango, una mujer de unos 40 años con una mirada fiera y el porte de quien ha dado órdenes toda su vida. Su nombre de guerra, supo después, era camarada Vilma. Ayin Yachu, mami, dijo Vargas en quechua, una forma respetuosa de saludo. Soy la teniente Sofía Vargas. Ustedes son prisioneras de guerra bajo la protección de las leyes peruanas. No se les hará daño. No serán abusadas. Primero, serán examinadas por personal médico femenino. Luego, tendrán la oportunidad de bañarse en instalaciones privadas. Después recibirán comida y se les asignará un lugar donde dormir. Vargas continuó, su voz tranquila rompiendo el tenso silencio. Sé que no tienen ninguna razón para confiar en mis palabras. Permítanme mostrarles las instalaciones que hemos preparado para ustedes. Con un gesto, guió al grupo hacia la estructura de madera recién construida. Las mujeres caminaban con recelo, como animales asustados esperando el golpe. Vargas abrió la puerta de una de las duchas individuales. Les mostró el pestillo interior, la cortina. Luego, giró la llave del grifo. Un chorro de vapor llenó el pequeño espacio. Agua caliente. No solo agua fría del río, sino agua caliente. Las mujeres se quedaron atónitas, mirándose unas a otras. La camarada Vilma finalmente habló, su voz rasposa por la sed y el desuso, su español cargado de un fuerte acento andino. ¿Agua caliente para prisioneras? La respuesta de Vargas fue inmediata. Para personas. Han estado viviendo en condiciones terribles. Necesitan asearse adecuadamente para evitar infecciones. El personal médico insiste en ello. Entonces, Sofía Vargas hizo algo que no estaba en ningún manual militar. Tomó una barra de jabón Bolívar, una toalla limpia y un juego de ropa de fajina. Los puso suavemente en las manos de Vilma.
Las manos de la mujer estaban callosas y agrietadas. Esto es para usted. La ducha es privada. Puede cerrar con pestillo desde adentro. Ningún hombre puede entrar a este edificio. Está vigilado únicamente por personal femenino. Tómense el tiempo que necesiten. Vilma miró la barra de jabón como si fuera un artefacto de otro planeta. 6 meses. 6 meses de tierra, sudor, sangre seca y miedo incrustados en cada poro de su piel. Las 73 mujeres fueron divididas en grupos pequeños para usar las 6 duchas. Primero, el personal médico femenino las examinó en una carpa contigua, documentando heridas, desnutrición y comenzando a tratar las infecciones más graves con una delicadeza que las desconcertaba. Luego, una por una, comenzaron a entrar en las duchas. La primera fue una joven de apenas 20 años, cuyo nombre de guerra era Juliana. La teniente Vargas y sus enfermeras esperaron afuera, en silencio. Pasaron varios minutos. Y entonces, escucharon algo inesperado. Un sollozo. Luego, un llanto. Un llanto profundo, desgarrador, que parecía brotar desde el fondo del alma. Vargas se preocupó. Golpeó suavemente la puerta. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La voz de la joven respondió en quechua, entrecortada por el llanto. El agua está caliente. El jabón huele a flores. La toalla es suave. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan esto? Sofía no tenía una respuesta preparada para eso. Respondió con la única verdad que conocía, la misma que animaba al coronel Ríos. Porque es lo correcto. Durante las siguientes 3 horas, las 73 mujeres se ducharon. Y casi todas lloraron mientras lo hacían. El agua tibia no solo lavaba 6 meses de suciedad y mugre, parecía lavar también 6 meses de miedo programado, de odio destilado, de propaganda brutal. La camarada Vilma fue la última. Pasó 47 minutos en la ducha. Cuando salió, vistiendo la ropa limpia del ejército, su rostro era otro. No era feliz, la felicidad era un concepto ajeno en ese lugar, pero era diferente. Era como si algo dentro de ella, una certeza de granito que había sostenido durante meses, se hubiera resquebrajado. Sofía se le acercó y le preguntó en quechua, ¿cómo te sientes? Vilma respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Nos dijeron que ustedes eran animales. Que nos violarían antes de matarnos. Que nunca tratan a las mujeres con respeto. Pero ustedes construyeron esto, dijo, gesticulando hacia las duchas privadas. Construyeron baños privados para prisioneras. Para sus enemigas. Vargas supo que ese era el momento crucial, la bisagra sobre la que podría girar toda la estrategia del coronel. Señora, dijo, usando el título de respeto, somos enemigas en esta guerra, sí. Pero eso no significa que olvidemos nuestra humanidad. Ustedes son enfermeras, son mujeres, como yo. Merecen una dignidad elemental. Vilma luchaba con una batalla interna visible en su rostro. Finalmente, preguntó, con la voz apenas audible, ¿qué va a pasar con nosotras ahora? Sofía le explicó el plan del coronel. Serán alojadas en barracas para mujeres, separadas de los prisioneros varones. Recibirán 3 comidas al día. Las mismas raciones que reciben nuestras enfermeras. Recibirán atención médica completa para sus heridas. Podrán escribir cartas a sus familias una vez que se establezcan los canales de comunicación. Y eventualmente, cuando los procesos de repatriación se completen, podrán regresar a sus comunidades. Vilma estaba llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas silenciosas, de pura confusión. No entiendo por qué no nos matan. Hemos visto lo que sus soldados hacen con los prisioneros en el campo. ¿Por qué esto es diferente? La respuesta de Sofía fue simple pero poderosa, un eco de las palabras de su coronel. Porque queremos que esta guerra termine. Y queremos que cuando termine, la gente recuerde que incluso en el peor momento, hubo peruanos que mantuvieron su humanidad. Los días siguientes revelaron más capas de esta extraordinaria historia. El 14 de septiembre, el coronel Ríos ordenó que las 73 mujeres recibieran evaluaciones médicas completas. Los doctores descubrieron que 41 de ellas sufrían infecciones activas, 28 tenían heridas de esquirla sin tratar, y 12 presentaban signos de desnutrición tan severa que requerían intervención médica inmediata. El equipo médico del campamento comenzó el tratamiento: antibióticos, vendajes adecuados, suplementos nutricionales. Era el mismo nivel de cuidado que recibiría cualquier soldado peruano herido. La camarada Vilma,
observando todo con sus ojos analíticos, se acercó a la teniente Vargas con una solicitud. Habló en un español cuidadoso. Teniente, nosotras también somos enfermeras. Algunas con mucha experiencia. Podemos ayudar con nuestro propio cuidado y el de las otras mujeres. Si nos permiten trabajar, será más eficiente para todos. Vargas llevó la insólita petición a Ríos. El coronel vio de inmediato la oportunidad estratégica y humana. Dígales que sí, teniente. Déles los suministros médicos que necesiten. Obsérvelas de cerca, pero permítales hacer su trabajo. La decisión era revolucionaria. Prisioneras de guerra, consideradas terroristas por el Estado, trabajando con suministros médicos del ejército para tratar a otras prisioneras. Era un nivel de confianza que no existía en ningún manual de contrainsurgencia. Pero funcionó. Vilma y las otras enfermeras senderistas comenzaron a limpiar heridas, administrar medicamentos y cuidar a las más débiles, todo bajo la supervisión del personal médico peruano. La barrera del idioma a veces dificultaba las cosas, pero Vargas estaba siempre ahí, traduciendo las instrucciones médicas críticas entre el español y el quechua. Y entonces, algo notable sucedió. Las prisioneras no intentaron escapar. No sabotearon los tratamientos. Hicieron su trabajo con el mismo profesionalismo que las enfermeras del ejército. Después de 4 días, Vargas le informó a Ríos: mi coronel, las prisioneras están proporcionando una atención médica excelente. Son profesionales. Es como trabajar con nuestras propias enfermeras, solo que hablan otro idioma y tienen una ideología diferente. Ríos asintió, una leve sonrisa en su rostro cansado. Ese es exactamente el punto, teniente. Son como nuestras enfermeras. La propaganda nos quiere hacer creer que el enemigo es fundamentalmente distinto, intrínsecamente malvado. Pero una enfermera es una enfermera, sin importar el uniforme que vista o la bandera que siga. El 20 de septiembre, una semana después de la llegada de las prisioneras, el campamento Vilcaso Amán recibió la visita del general Ramón Valdés, comandante de las operaciones de contrasubversión en toda la región sur. Era un hombre de la línea dura, conocido por su lema: el único terruco bueno es el terruco muerto. Llegó en helicóptero, levantando una nube de polvo y escepticismo. Coronel Ríos, dijo Valdés, sin preámbulos, mientras caminaban por el campamento. Me han llegado informes sobre su tratamiento especial a las prisioneras senderistas. Me dicen que les construyó duchas privadas. Que les permite trabajar con nuestros suministros médicos. Explíqueme su razonamiento, porque desde Lima esto parece una locura. Ríos se mantuvo firme. Mi general, estas 73 mujeres eventualmente serán parte de algún programa de arrepentimiento o volverán a sus comunidades. Cada una de ellas contará su historia. A sus familias, a sus amigos. Quizás incluso a la prensa internacional. La historia que cuenten moldeará cómo la próxima generación de campesinos en esta región vea al ejército y al Estado. Quiere que cuenten una historia de abuso y deshumanización. ¿Confirmando todo lo que Sendero dice de nosotros? ¿O quiere que cuenten una historia de dignidad, incluso en la captura? Valdés lo consideró, frunciendo el ceño. ¿Y si es una trampa? ¿Y si usan esto como propaganda contra nosotros? Dirán que somos débiles. Ríos sonrió con ironía. General, déjelos que lo usen como propaganda. Que le digan al mundo que el ejército peruano trata a sus prisioneros con dignidad. Eso solo fortalece nuestra posición moral y nos quita argumentos. La guerra no se gana solo a balazos. Valdés no estaba del todo convencido, pero dio su permiso a regañadientes para que el experimento de Ríos continuara, no sin antes advertirle que cualquier problema sería su responsabilidad. El 25 de septiembre, 2 semanas después de su llegada, la camarada Vilma solicitó otra reunión con la teniente Vargas. Había algo que necesitaba decir, algo que claramente había estado sopesando con mucho cuidado. Se sentaron en la modesta oficina de Vargas. Vilma habló en quechua, la lengua de su confesión. Sofía escuchaba, sintiendo el peso de cada palabra. Teniente, comenzó Vilma, quiero que sepa algo. Allá en las montañas, antes de que nos capturaran. Nuestros mandos nos ordenaron suicidarnos si caíamos en manos del ejército. Nos dijeron que la captura significaría horrores peores que la muerte. 5 de nuestras compañeras, 5 chicas muy jóvenes, se quitaron la vida antes de que ustedes llegaran. Intenté detenerlas. Pero estaban demasiado aterrorizadas. Vilma hizo una pausa, luchando con una emoción que le quebraba la voz.
Si yo hubiera sabido que la captura significaría esto, tratamiento médico, baños privados, dignidad, yo podría haber salvado esas 5 vidas. Esas mujeres murieron por una mentira. Una mentira que nuestros propios líderes nos contaron. Sofía no supo qué decir. La magnitud de aquel sufrimiento innecesario, de esas vidas jóvenes cegadas por el veneno de la propaganda, era abrumadora. Vilma continuó, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. Cuando regrese a mi pueblo, si es que regreso, contaré esta historia. Contaré cómo los milicos, a quienes nos enseñaron a temer como monstruos, nos trataron con más humanidad que nuestros propios oficiales al final. No sé si alguien me creerá, pero lo voy a intentar. Vargas reportó esta conversación al coronel Ríos esa misma noche. El coronel se quedó en silencio por un largo momento, mirando la oscuridad de la sierra a través de su ventana. Finalmente, habló, su voz cargada de una profunda melancolía. Esa es la verdadera guerra que peleamos, teniente. No solo batallas con fusiles, sino batallas de ideas. La propaganda senderista les dijo que éramos monstruos. Podríamos haberles dado la razón. En cambio, les demostramos que estaban equivocados. Y esa, Sofía, es una victoria tan importante como tomar cualquier cerro. Octubre de 1983. Las 73 mujeres permanecieron en el campamento Vilcaso Amán durante 6 semanas más, mientras organizaban los complejos procesos de su entrega a las autoridades civiles. Durante ese tiempo, continuaron trabajando como enfermeras bajo supervisión, tratando a otros prisioneros senderistas que llegaban heridos al campamento. Desarrollaron una extraña camaradería profesional con el personal médico del ejército. Sofía Vargas y la camarada Vilma, a pesar de la barrera de sus uniformes y sus lealtades opuestas, forjaron una amistad basada en el respeto mutuo. En una de sus conversaciones, Vilma le preguntó a Sofía, ¿cómo es ser mujer oficial en el ejército? ¿Los hombres te respetan? Sofía respondió con honestidad. No siempre es fácil. A veces es difícil, hay que demostrar el doble. Pero tenemos oportunidades. Podemos ser oficiales, tomar decisiones, tener una carrera. Vilma reflexionó sobre eso. En el partido, las mujeres luchamos a la par que los hombres, pero se espera de nosotras una lealtad ciega. Después de la victoria, quién sabe. Tal vez esperen que simplemente volvamos a la cocina. Como si nuestro sacrificio no significara nada. Sofía vio una oportunidad para sembrar otra semilla de duda. Quizás después de la guerra, eso pueda cambiar. Quizás mujeres como tú puedan abogar por un cambio real, sin violencia. Vilma sonrió con tristeza. Quizás. O quizás solo regrese a un país que querrá olvidar que toda esta guerra sucedió. El 1 de noviembre de 1983, las 73 mujeres fueron finalmente trasladadas a Lima. Antes de subir al camión que las llevaría lejos de los Andes, Vilma le entregó algo a Sofía. Era una pequeña talla de madera, una llama, hecha con un trozo de leña y pulida con una piedra. Hice esto en el campamento, dijo en voz baja. No tengo nada más que dar. Pero quiero que recuerde. Que recuerde que incluso en la guerra, la bondad importa. Sofía aceptó el regalo. Conservó esa pequeña llama de madera por el resto de su vida. Los años que siguieron revelaron el verdadero impacto del experimento del coronel Ríos. En 1984, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, influenciado por los informes detallados de Ríos, emitió nuevas directivas para el tratamiento de prisioneras de guerra, basadas en el protocolo desarrollado en Vilcaso Amán. Las instalaciones de baño y alojamiento privados se convirtieron en el estándar. La presencia de personal femenino para la supervisión se volvió obligatoria. En 1987, Vilma, acogida a la ley de arrepentimiento, publicó un testimonio en una revista local, describiendo su experiencia como prisionera. Su relato causó controversia. Algunos la acusaron de traidora, de ser una propagandista del Estado. Otros vieron en su testimonio la prueba de que la cúpula de Sendero Luminoso los había engañado. En 1995, Mateo Ríos fue ascendido a general de brigada. En su discurso de promoción, mencionó su tiempo en Ayacucho. Allí aprendí que la guerra no consiste solo en destruir al enemigo. Consiste en construir el mundo que vendrá después. Cada prisionero que tratamos con dignidad es un embajador para la paz futura. Y en el 2003, Vilma y Sofía Vargas se reencontraron en una conferencia sobre reconciliación nacional en Lima. No se habían visto en 20 años. Se abrazaron como viejas amigas.
Vilma había pasado las décadas posteriores a la guerra trabajando como líder comunal en su pueblo, abogando por la educación y las oportunidades para las mujeres. Sofía le preguntó, ¿sigues contando la historia de Vilcaso Amán? Vilma respondió, todo el tiempo. A los jóvenes, a cualquiera que quiera escuchar. Les digo que en el momento más oscuro de mi vida, cuando esperaba lo peor de la humanidad, encontré en cambio lo mejor. Esa lección ha moldeado toda mi vida. Pero el número más importante es este, 5. 5 mujeres que se suicidaron antes de la captura porque creían que el tratamiento del ejército sería peor que la muerte. 5 vidas perdidas por la propaganda y el miedo. El protocolo del coronel Ríos no pudo salvarlas, pero estableció un precedente que ha salvado innumerables vidas desde entonces, demostrando que incluso en la guerra más fratricida, la humanidad no solo es posible, sino estratégicamente necesaria. Esta es la verdad que Vilcaso Amán reveló: tratar a los prisioneros con dignidad no es debilidad, es fuerza. Es una declaración de que tus valores son más fuertes que tu odio. Es una inversión en el mundo que existirá después de que las armas se silencien. No es la historia que se cuenta a menudo en los libros de historia militar. No hay explosiones ni heroísmo dramático. Solo un grupo de ingenieros construyendo baños privados. Solo un oficial dando jabón y toallas limpias. Solo personas tratando a otras personas como personas, incluso cuando una guerra brutal dice que son enemigas. Pero esos actos simples cambiaron vidas, cambiaron protocolos militares y demostraron que, incluso en el conflicto más salvaje, la humanidad puede sobrevivir.